Agradecido al Señor por este tiempo que nos permite pasar juntos. Como bien decía el hermano Ernesto, damos la bienvenida a las visitas que están con nosotros en este tiempo, en tiempo de verano, donde se produce un fenómeno doble. Llegan más visitas, pero también menos hermanos de casa, porque tienen sus vacaciones y se van, o se apartan un tiempo, por una cosa lógica para tener su descanso anual. Pero estamos agradecidos al Señor porque podemos tener un lindo grupo en el día de hoy con el único propósito de acercarnos a su palabra, de poder ser instruidos por el Señor y ser transformados en el proceso. No se trata simplemente de entregar información al cerebro, a nuestra cabeza, sino se trata de que esta palabra que tiene poder en sí misma, eso es lo que creemos absolutamente, cambie y transforme la vida de cada uno de nosotros. Y es algo relacionado con esto lo que vamos a ver esta mañana. Como bien decía el hermano Ernesto, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que es una carta esencialmente autobiográfica en un sentido, porque describe al apóstol Pablo en cuanto a su amor incondicional hacia la iglesia de Corinto y lamentablemente no recibe de la iglesia el mismo trato y algunas personas se introdujeron en forma subrepticia en la iglesia para poder empezar a esparcir rumores acerca del apóstol en relación a su autoridad apostólica, en cuanto a su carácter, en cuanto a su humildad, a su credibilidad, porque ellos decían, Pablo dice una cosa y hace otra, su sí es no y su no es sí, y empezaron a cuestionar de tal manera el ministerio del apóstol que se vio en la obligación de escribir 2 Corintios para salir a defender su ministerio. No en el sentido egoísta de poder defenderse a sí mismo porque sí, sino por el hecho de que él sabía que en la medida en que podían desprestigiar su credibilidad o desvirtuar su credibilidad, entonces también estaba en juego el mensaje que él traía. Porque si era desvirtuado el mensajero, también lo era el mensaje. Y el evangelio era el mensaje que Pablo había traído a los corintios, a esta iglesia que estaba en la provincia de Acaya, en el sur de Grecia, en la que el apóstol Pablo había invertido 18 meses de su vida enseñando, predicando la palabra de Dios para establecer una iglesia cristocéntrica. En el capítulo 2, el apóstol empieza a tratar situaciones que estaban en el trasfondo de todo, por eso necesitamos tener bien claro eso, había un trasfondo de acusación hacia Pablo, en la cual nos puede dar como contexto un mejor entendimiento de lo que significa estos versículos. En el capítulo 2, versículo 12 al versículo 17, vamos a centrarnos en un solo versículo esta vez, pero leemos todo este párrafo. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En los versículos 14 al 16 que vimos la semana anterior, allí el apóstol Pablo levanta su cabeza después de haber pasado por una situación de aflicción también de su alma, de su espíritu. En el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu, esto debido a todas las complicaciones que se estaban presentando en la iglesia de Corinto. Pablo había ido para tratar de solucionar personalmente esos problemas y no había podido, porque la gente lo rechazó, se rebeló directamente en contra de él. Pablo se había ido muy triste en esa ocasión. Posteriormente le había prometido una visita más, pero esta se postergó precisamente para dar lugar a que la gente pudiese reaccionar ante esa situación compleja que se había presentado. Y una vez que el apóstol Pablo se da cuenta que no es bueno hacer otra visita porque eso implicaría una confrontación mayor, eso lo explican los versículos anteriores del capítulo 2, versículo 1 al 4,
entonces él prefiere enviar una carta, lo que se conoce normalmente, los teólogos le conocen como la carta severa, que es una carta que el apóstol Pablo envió para confrontar a estos que se estaban rebelando en medio de la iglesia de Corinto en contra de su autoridad y del mensaje que él transmitía. Posteriormente, entonces, el apóstol envía a Tito para saber, después de cómo reaccionaron a esta carta severa, que no tenemos nosotros en nuestras Biblias, no está dentro del canon de las Escrituras, pero que sí produjo un efecto. Más adelante, en el capítulo 7, Tito viene con información al respecto. Pero en el intertanto, el apóstol Pablo había quedado de encontrarse con Tito en Troas, que era un puerto que estaba frente, había que cruzar el mar Egeo para estar en Europa, y ese puerto en Troas, allí ese era el lugar donde se iba a reunir Tito con Pablo. Y por eso dice el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Todavía no se había encontrado con él y no tuvo reposo en su espíritu. Es una expresión, como vimos la semana anterior, de una preocupación tremenda. Tenía su alma herida el apóstol Pablo con todo lo que estaba pasando en la iglesia y el rechazo del que era objeto. Y entonces fue a Macedonia, salió de ahí de Troas, a pesar de que se había abierto una puerta para predicar, como dice el versículo 12, fue a Macedonia para encontrarse prontamente con Tito y le dijera a Tito cuál era la situación que se estaba presentando en ese momento en Corinto. Pero a pesar de esto, el apóstol dice en el versículo 14 que aún que no tuvo reposo en su espíritu y estaba muy afligido por lo que estaba pasando en Corinto, sin embargo, él levanta su cabeza y mira a Cristo triunfante y dice que en Cristo, obviamente, él podía participar de un desfile triunfal. Recordemos que mencionamos la semana anterior que esto era una ilustración de lo que pasaba en lo que se llamaba el triunfo de Roma, que se hacía una vez cada generación y a veces inclusive más de una generación no veía un desfile triunfal como este. Y se producía cuando un emperador salía a la batalla y ganaba y conquistaba a un enemigo poderoso, conquistando nuevos territorios, y volvía con sus enemigos entonces y hacía un desfile triunfal hacia el Capitolio en Roma con el propósito de poder exhibir su triunfo en una forma pública para que todos lo vitorearan y exaltaran el triunfo de Roma. Ahora, considerando eso y los elementos que se producían allí, que habían inmersos en ese desfile, por ejemplo, que iba el emperador o el general romano que conquistaba los nuevos territorios, que iban sacerdotes con perfumes, con incensarios donde quemaban el perfume que esparcía su aroma en todo lugar y que obviamente en adoración a sus dioses paganos, y también los cautivos que iban en ese momento y los acompañantes del triunfo del emperador, digamos, del emperador triunfante o del general que había triunfado. Y entonces el apóstol dice, esto es lo que pasa con nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar del rechazo, a pesar de todas las cosas que estaba sufriendo por causa de los corintios, de los falsos creyentes que se involucraron, se inmiscuyeron allí para esparcir rumores en contra del apóstol, él da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él siempre, el Señor lo lleva de triunfo en Cristo Jesús. Lo lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, en eso él se compara con él y su grupo de misioneros, ¿cierto?, que lo acompañaban siempre en sus viajes, con un incensario que llevaba el perfume del Señor Jesucristo. Y al ser quemado y al ser movido, ¿cierto?, en la procesión triunfal, ese olor se esparcía a todo lugar. Y Pablo dice que el Señor los usaba de esa manera. Versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, por medio de nosotros. Y esto lo compara al aroma que se desprendía en la marcha triunfal, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Siempre los creyentes, los evangelistas, los que cumplen un ministerio, son grato olor de Cristo, pero para algunos no es grato ese aroma y para otros sí es grato. Y en ese sentido, en el desfile triunfal, iban dos tipos de personas que en la marcha. Uno eran los vencedores,
aquellos que iban junto al general o al emperador romano que habían vencido al enemigo, y para ellos ese olor, ese aroma del incienso era una evidencia de que habían logrado el triunfo y que habían sido, entonces, estaban siendo vitoreados por la gente al entrar a Roma. Y el otro era, para los cautivos, era un olor no muy grato. ¿Por qué razón? Porque era un olor de muerte. Porque después del desfile lo más probable es que ellos iban a ser ejecutados en honor a sus dioses paganos. Y por eso la comparación. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, los que reciben el Evangelio, los que rechazan el Evangelio. Es olor de muerte. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y hasta ahí llegamos nosotros la semana anterior. Y ahora la última parte del versículo 16 y el versículo 17 parecen un poco extraños en el contexto, pero cuando entendemos que todo se trata de la predicación del Evangelio, todo se trata de cómo Dios utiliza a los suyos en ese desfile triunfal para ir esparciendo el olor de Cristo en todo lugar, entonces podemos entender con más claridad de que el apóstol Pablo en el trasfondo también está defendiendo su ministerio respecto al mensaje que él proclamaba y el carácter del mensajero. Estas dos cosas son las que aparecen aquí en los versículos 14 al 17. Y en el 17 Pablo va a contrastar ese carácter y ese mensaje con los falsos apóstoles o los falsos profetas que había en Corinto. Y por eso lo que vamos a ver en el día de hoy se trata principalmente de ese mensaje y los mensajeros, el carácter de los mensajeros y el mensaje que se debe transmitir. El pastor Sugel Michelin en su libro De parte de Dios y delante de Dios expresa lo siguiente: todo el tiempo surgen nuevas ideas sobre cómo atraer a las personas a la iglesia y mantenerlas allí. Tales ideas no se evalúan sobre la base de la verdad de Dios revelada en su palabra, sino en cuanto a si producen el resultado deseado. Eso es pragmatismo. El conocido expositor bíblico y pastor de Grace Community Church en California, John MacArthur, señala el pragmatismo como una de las razones por las que la predicación está siendo desechada o minimizada en favor de los medios novedosos, tales como el teatro, la danza, el humor, la variedad, la atracción histriónica, la psicología popular y otras formas de entretenimiento. Los nuevos métodos supuestamente son más efectivos, es decir, atraen a un mayor público. Eso es lo que dice el pastor en relación a la observación de las iglesias en Latinoamérica y ver cómo las iglesias se han transformado en verdaderos circos o en espectáculos en lugar de ser los expositores de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la razón de ser de la iglesia. La iglesia existe por la palabra porque cada persona que ha nacido de nuevo, nace de nuevo por el poder de la palabra en su corazón. Eso dice Santiago en capítulo 1. Cada persona que ha nacido de nuevo además es alimentado, sustentado y fortalecido y transformado por la palabra de Dios. De tal manera que las iglesias no deben constituirse jamás en lugares de entretenimiento, sino la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y allí, en ese lugar, se debe predicar solo la palabra de Dios. En ese lugar solo debe ser exaltado Cristo. Y la forma en que se predica la palabra tiene que ver con el carácter y el mensaje que se transmite. Por eso, lamentablemente, esta falsa verdad, de que había que hacer una cantidad de metodologías, hacer presentaciones en la iglesia para atraer a la gente, imperó por mucho tiempo en las iglesias de esta parte del mundo. Cada cierto tiempo aparecía una moda distinta para atraer a la gente a la iglesia. Me recuerdo en una ocasión, 40 días tenía que aplicar una cierta metodología y entonces la iglesia iba a crecer en una forma excepcional. Estos métodos de crecimiento llegaron de los Estados Unidos, pero en realidad no tenían una base en la autoridad, la suficiencia y la dependencia del poder de la palabra de Dios. Cada vez un nuevo método, se inventaba una nueva estrategia, cada vez eran más las personas que confundían la iglesia con un circo, un club deportivo o grupo social. Gracias al Señor, Él todavía seguía hablando que era la palabra y solo la palabra la necesaria para edificar su iglesia. De esta manera, Dios levantó a sus instrumentos para despertar a la iglesia y volver a ver la importancia superlativa de las Escrituras
y con ello de la predicación escritural. Como vemos en Corinto, no era tan distinto lo que pasaba en ese momento cuando las iglesias recién estaban siendo fundadas y formadas. No faltaron los falsos apóstoles que se introdujeron en las iglesias para desvirtuar el contenido del mensaje, desprestigiando también al mensajero. Esto estaba ocurriendo en Corinto, como hemos venido estudiando hasta ahora. Los falsos apóstoles llegaron a Corinto y empezaron a esparcir rumores respecto del apóstol Pablo, el fundador de la iglesia. Estos chismes se esparcieron rápidamente entre los creyentes en la iglesia y no pocos los creyeron. De esta manera se estaba cuestionando la autoridad legítima del apóstol Pablo, con ello también el mensaje del Evangelio. Eso es todo el trasfondo de la carta y también de estos versículos. Por eso es que Pablo se ve obligado a defender su autoridad, sabedor de que si esto se ahondaba, también sería cuestionado el Evangelio. Por esta razón, como hemos visto en ocasiones anteriores, Pablo escribe 2 Corintios. De esta manera responde en forma contundente a los falsos rumores que ellos estaban levantando en contra de su autoridad, de su carácter y su mensaje. Por tanto, debemos tener en cuenta ese cuadro de fondo para entender lo que dicen los versículos siguientes. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. A pesar de la tristeza que le causaba el hecho de las complicaciones y estas divisiones que se estaban produciendo en Corinto, a pesar de la tristeza que causaba el hecho de que él se entregó por completo a la iglesia y la iglesia no estaba respondiendo adecuadamente, él tenía, Pablo, razones más que suficientes para estar optimista, porque la victoria era de Cristo. Y en consecuencia, él sabía en su conciencia, como lo dice en el capítulo 1, que no era una persona que estaba falseando las cosas y que estaba tergiversando el contenido esencial del Evangelio, que su carácter lo autorizaba para poder predicar como lo hacía y entregar la palabra tal cual como había sido dada por el Señor. Los falsos maestros que llegaron a Corinto acusaban a Pablo, entre otras cosas, de ser de carácter voluble, de no tener un llamado expreso de Cristo y de ser torpe y débil en su predicación. Capítulo 10, versículo 10, da cuenta de ello. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así lo tildaban, como una persona que no exponía con claridad la palabra y que torcía de alguna manera su contenido. Por eso el apóstol responde a sus acusaciones con pruebas irrefutables de su carácter, su llamado y también de la solidez de su mensaje. Esto último especialmente en el trasfondo de sus expresiones en el texto que entramos a estudiar enseguida. Sus detractores lo acusaron de no estar calificado para ejercer el ministerio, pero Pablo le responde con otra pregunta muy significativa en el verso 17. El verso 16, la última parte. Y para esto, ¿quién es suficiente? Ellos decían, Pablo no es suficiente, no está capacitado, no puede ejercer un ministerio de esta naturaleza, no es creíble, es voluble, su carácter no es firme, no es de una sola palabra. Pablo es un hombre que no expresa bien cuando en su predicación, en la entrega de la palabra de Dios, tergiversa de alguna manera el mensaje. Y Pablo dice, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Ahora, es notable la forma en que él responde, porque la deja planteada nada más, la pregunta en el versículo 16 y no la responde hasta el capítulo 3, versículo 5. Miren, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Allí responde recién. ¿Por qué este paréntesis que el apóstol hace? Porque quiere poner por un lado, lo que hacen los falsos apóstoles y por otro lado, lo que hace un verdadero apóstol de Jesucristo. Y en el intertanto, entonces exponer que él no era una persona que se había autodenominado para ir y predicar el Evangelio, sino había sido enviado, comisionado por el Señor Jesucristo
para predicar la verdad del Evangelio, y eso es lo que había estado haciendo durante toda su vida. Miren lo que dice el versículo 17. Pues no somos como muchos, ahí está el trasfondo, no somos como muchos. ¿A quién está apuntando directamente con lo que está diciendo allí? Obviamente a los falsos que estaban esparciendo mentiras, rumores que querían con ello destruir a la iglesia y hacerse ellos en el fondo señores de la iglesia. No somos como muchos, está diciendo no somos como ustedes. Ustedes los que me acusan no actúan correctamente, nosotros somos distintos. Noten cómo no eran pocos los estafadores espirituales que se habían infiltrado en la iglesia, no eran pocos. No somos como muchos. El contraste es obvio. Nosotros no somos como ustedes que falsifican el mensaje del Evangelio, haciendo una mezcla entre verdad y mentira. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto deja en evidencia el carácter fraudulento de esos charlatanes del Evangelio. Eran personas que se metían dentro y pensaban ganarse la aceptación de la gente. Su interés principal era buscarlos para que ellos pudiesen ser personas que fueran aceptados y pudiesen tener una gran cantidad de adherentes. Y yo le decía el otro día a los hermanos, hay una diferencia notable entre un líder espiritual y un caudillo. El líder espiritual tiene el propósito de llevar a las personas a Cristo. Lo único que hace es expresar lo que Dios ha dicho para que puedan conocer al Señor, puedan amar al Señor y puedan seguir al Señor. Es decir, el líder espiritual conduce a las personas hacia Cristo. Pero el caudillo conduce a las personas hacia sí mismo. El caudillo busca adherentes para su propia causa. El caudillo busca que la gente lo siga para poder lograr sus fines y propósitos egoístas y personales. El caudillo es aplaudido por la gente, es aceptado por la gente, pero el líder espiritual normalmente, como dice John MacArthur, termina en una soledad casi absoluta, producto de que lo que hace él no tiene que ver con exaltarse a sí mismo, con la autopromoción, sino con volver a la gente su mirada hacia el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, ese es el líder espiritual, el caudillo no, el caudillo va a querer atraer y arrastrar gente tras sí, tras sus propios deseos y propósitos personales. Esto es lo que Pablo estaba contrastando. Dice, no, ustedes no son como nosotros, o nosotros no somos como ustedes. Estos eran hombres sin escrúpulos, dispuestos a todo para lograr sus oscuros propósitos. Este era el tipo de personas que medran, dice el apóstol Pablo, y utiliza ahí, vamos a ver enseguida de qué se trata, una palabra muy interesante. Comerciaban con el Evangelio, eso es lo que implica. Ellos no somos como muchos que medran o que comercian con el Evangelio, falsificándolo y haciéndolo más aceptable a la gente, digerible para aquellos que tenían comezón de oír cualquier cosa. Es decir, lo que Pablo está diciendo ahí, que estas personas lo que hacían era hacer una mezcla extraña entre verdad y mentira, entre error y algo correcto, con el propósito de poder presentar un evangelio distorsionado que atrajera a la gente, que fuera aceptable para los oídos de la gente. Y eso es lo que está pasando también en el día de hoy. Se están buscando, o las personas están buscando a seguidores a través de tergiversar, de diluir el contenido real del Evangelio, porque el Evangelio es ofensivo, dicen, no hay que predicarlo y enseñarlo tal cual la Biblia lo presenta, y entonces lo diluyen, lo distorsionan, y entonces empiezan a ofrecer lo que el Evangelio nunca ofreció. Empiezan a ofrecer prosperidad económica que el Evangelio nunca ofreció. Empiezan a ofrecer sanidad física, lo que el Evangelio no promete en sí mismo, aunque Dios es poderoso para hacer eso, cuando Él quiere y como Él quiere. Sin embargo, estas personas lo que hacen es hacer una mezcla, una especie de sincretismo entre creencias con el propósito de atraer a las personas. John MacArthur dice, el sustantivo de medrar se usaba para describir a un charlatán, un estafador o vendedor ambulante que engañaba astutamente a transeúntes desprevenidos para que compraran imitaciones baratas de obras auténticas. En una ocasión estuvimos en una ciudad no voy a decir el lugar específico, pero en una ciudad de Paraguay, que es famosa por este tipo de cosas, es decir, venden cosas como auténticas cuando nunca han sido auténticas.
Y esta falsificación de productos, de los productos originales, es conocida esta ciudad por este tipo de comercio que se realiza en ese lugar. Eso es lo que hacían estas personas, eran charlatanes que lo que hacían entonces eran distorsionar, o mejor dicho, tomar obras auténticas e imitarlas con una imitación barata. Y como dicen algunos autores, lo más probable es que también se refería en el griego secular, en la forma en que vivía la gente, se refería a quienes mezclaban el vino, a quienes lo mezclaban con el propósito de aumentarlo más y entonces tener mucho más ganancias para sí mismos, pero ya no era lo que el original era. Esto mismo, pero con el precioso evangelio, es lo que hacían los falsos profetas que estaban en Corinto. Intentaron mezclar la verdad del evangelio con el legalismo judío. Llegaron de Judea, ¿cierto?, de Israel, con un mensaje de que en realidad no solo era necesario el evangelio, sino también había que guardar la ley de Moisés. Y estos seguían a Pablo por todos lados y estaban esparciendo rumores sobre el apóstol Pablo en cuanto a que no guardaba lo que debía guardar, y hacían una mezcla entonces entre el evangelio y el judaísmo. Por otro lado, también habían otros que metían sus propias mentiras en relación a los dioses paganos y a los cultos de misterio que se practicaban mucho en esos tiempos, de tal forma que hacían una mezcla, una especie de sopa, un sincretismo para poder tergiversar el verdadero evangelio. Ahora, si nos detenemos un poco y empezamos a pensar en cómo la iglesia es conocida, por ejemplo, en Chile, yo he conocido a personas que nunca vinieron a una iglesia y luego cuando empezaron a venir a una iglesia, empezaron a conocer más de qué se trataba la iglesia evangélica, quedaron sorprendidos porque dijeron, nosotros nunca pensamos que la iglesia era así. ¿Por qué? Porque la iglesia que se conoce, la iglesia evangélica que se conoce en Chile y en Latinoamérica, no es precisamente la iglesia que está basada sobre las Escrituras. No es precisamente la iglesia que predica a Cristo y nada más que a Cristo, sino aquella que, como dije anteriormente, promete una serie de cosas que la Biblia nunca ha prometido. Ahora, este falso evangelio está siendo hoy propagado a través de cadenas internacionales de televisión. Si ustedes pueden corroborar esto a través de un canal particularmente que hay en el cable, donde las personas están todo el tiempo medrando, es decir, comerciando con el evangelio, tergiversando el evangelio, y están tratando de ganar, o más que tratando, están logrando ganar grandes sumas de dinero, quitándole literalmente de los bolsillos el dinero a la gente. De una forma totalmente fraudulenta, la famosa semilla del sembrar. Tú tienes que sembrar y entonces vas a cosechar mucho. Y toman versículos de la Biblia fuera de contexto y lo aplican con el propósito de ganar grandes sumas de dinero. No son pocos los estafadores espirituales estos que tienen grandes cantidades de dinero, grandes mansiones en los Estados Unidos. Normalmente Miami es uno de los lugares preferidos por ellos, además de tener cruceros y una serie de otros barcos que ellos han comprado con el dinero de las personas. Esto es lo que vendría siendo el equivalente contemporáneo a lo que Pablo está aquí desnudando. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ese era su negocio. Y esto es lo interesante, es una paradoja, pero ellos eran los que acusaban a Pablo y lo descalificaban para llevar adelante el ministerio de la predicación. Precisamente estas personas eran las que estaban detrás de toda la escena, tratando de destruir el carácter y el mensaje que el apóstol había llevado a Corinto. A estos Jesús respondería: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, como respondió a los saduceos, recuerdan, ahí en Mateo capítulo 22, versículo 29. Y yo quiero enfatizar esto, ahí está la esencia. ¿Cómo usted puede darse cuenta de que lo que está escuchando es bíblico o no? Porque tiene su Biblia ahí delante de usted. Porque usted al leerla simplemente tiene que escuchar lo que dice el texto de las Escrituras.
Usted puede evaluar consistentemente si tiene un conocimiento de la Biblia, abra su Biblia, lea donde se está exponiendo y piense y reflexione y use su cerebro, porque el cristianismo no deja el cerebro en la puerta, ¿cierto? Sino que lo usa activamente, para eso lo dio el Señor, para ver si lo que está escuchando es efectivamente la verdad. Por eso, nosotros necesitamos hoy más que nunca ser estudiosos de las Escrituras, no solo los pastores y los líderes, sino cada uno de los creyentes, para no ser engañados y seducidos por estos falsos evangelios que están apareciendo en el día de hoy y que se disfrazan de verdadero. Pablo va a contrastar y va a decir, miren, ustedes son así, pero nosotros no somos así. Y aquí está la otra parte de la medalla, versículo 17, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí está. Miren la diferencia. Hay 4 cosas que dice el apóstol Pablo allí. 4 cosas importantísimas que vamos a empezar a analizar una por una. El verdadero siervo de Dios, aquel que fue llamado por Dios para entregar la palabra de Dios, es en primer lugar sincero en carácter y mensaje. Sincero en carácter y mensaje. Dice, sino con sinceridad, dice Pablo. Con sinceridad. A diferencia de sus detractores, Pablo era sincero, absolutamente transparente significa eso. No tenía dobles intenciones en su carácter y en su mensaje. Él no necesitaba, y jamás lo haría, corromper la palabra de Dios para influenciar a sus oyentes. Nunca lo haría. No había trucos ni subterfugios en relación a la forma en que el apóstol ejercía su ministerio. Podían examinar minuciosamente su vida y mensaje y no encontrarían nada fuera de lugar. Era un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra, en cómo él vivía y lo que él transmitía. Y esta es una de las características esenciales de un verdadero siervo del Señor Jesucristo. Un siervo del Señor Jesucristo es íntegro. Es decir, no significa que sea perfecto, sino significa que no tiene nada escondido detrás por el cual puedan denunciarlo y puedan dejar en evidencia su falsedad. Un verdadero siervo del Señor es el que vive lo que predica. Un verdadero siervo del Señor es el que pueden examinar su vida y nadie puede encontrar algo fuera de lugar. Es sincero, es absolutamente transparente en lo que él es y en lo que hace. Otra vez insisto, no se habla de perfección absoluta, se habla de consecuencia. Integridad es hacer lo mismo cuando estoy en un lugar público o cuando estoy en el lugar privado. Es vivir de la misma manera, es mantener una misma convicción, es caminar por la misma senda. Es una persona que no tiene dobles intenciones. La palabra sincero en el griego es interesante, está compuesta de 2 palabras en el original, eile, que significa luz del sol, y crino, que significa juzgar. Luz del sol y juzgar. Por tanto, su sentido es aquello que es juzgado o examinado a la luz del sol, sin encontrar nada fuera de su lugar. Es decir, alguien que pasa la prueba de inspección en forma impecable. ¿Quién eres tú? Bueno, vamos a ver si eres así. Alguien dijo, es imposible evitar que los perros ladren, pero eso, ¿cierto? Que no sea que los perros no ladren por causa de que encontraron un ladrón. En otras palabras, es imposible evitar que la gente murmure, que la gente diga cosas de un siervo, de un líder espiritual. Hasta el día de hoy uno lo puede ver. A través de internet, por ejemplo, el desprestigio a grandes hombres de Dios que no tienen ningún asidero en la realidad. Es imposible evitar eso, pero sí es posible que cuando las personas digan algo en contra del siervo de Dios sea calumnia o mentira, como lo estaban haciendo con Pablo, y no sea la verdad. Porque si es la verdad, el problema es de aquel que fue llamado y no está cumpliendo con lo que el Señor le mandó hacer y cómo vivir. La vida íntegra de Pablo y su mensaje no adulterado pasaba sin problemas la prueba a que quisieran exponerlo. Tal como más adelante expresa en esta carta, en el capítulo 4, versículo 2, leemos lo siguiente: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Allí están las expresiones claras, transparentes de Pablo. No adulterando la palabra de Dios, no andando con astucia, renunciamos a lo vergonzoso. Y allí están en el trasfondo los falsos líderes que estaban introduciendo en la iglesia. Nosotros no adulteramos la palabra de Dios, sino manifestamos, entregamos la verdad. A los tesalonicenses le escribe algo similar en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 5. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Miren, Pablo es capaz de poder citar a Dios como testigo de lo que estaba diciendo. Efectivamente, yo vivo de esa manera. Hemos sido aprobados por Dios. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Fuimos llamados por Dios, fuimos puestos en este lugar por Dios y siempre nuestra exhortación nunca procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. No fue por dobles intenciones. La diferencia es notable con aquellos que falsificaban el Evangelio para sus propios propósitos. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles donde cada uno de ustedes es llamado también a ser una persona que no crea todo espíritu, como dice Juan en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Somos llamados a examinar entonces las Escrituras para discernir adecuadamente si estamos recibiendo palabra de Dios o una mezcla extraña. Si está usted recibiendo la palabra de Dios predicada y explicada en su contexto o no. Si es que tomaron versículos fuera de contexto, hicieron una doctrina aparte, usted tiene que tener la capacidad de poder discernir ese error y para eso necesita todos los días estudiar la palabra del Señor. No solo los domingos sentarse a escuchar lo que se dice desde este púlpito, sino su responsabilidad es evaluar si lo que está escuchando es así o no, no solo aquí, sino también a través de su estudio personal en casa. Un verdadero siervo de Dios sabe que fue llamado por Dios a exponer la palabra de Dios sin alteración, tal como ha sido revelada. Ese es el carácter de un siervo. Nunca intentaría siquiera torcer las Escrituras para su propio beneficio. Jamás está pensando en sí mismo, sino en el beneficio de los demás. Esta es la prueba de blancura para todo el que fue llamado a este ministerio. Es tan importante entender esto porque cuando hablamos del Evangelio, hablamos de un mensaje que tiene que ver con la salvación o perdición eterna de almas. No hablamos de un mensaje común y corriente, ni de una enseñanza, simplemente académica. Hablamos de algo que transforma la vida de la persona. Y cuando es rechazado, es olor de muerte para quienes lo rechazan, como Pablo dice en los versículos anteriores. Siendo tan importante el mensaje, entonces nosotros debemos estar apercibidos de la verdad cada día para poder entender y para poder también ser al mismo tiempo esos incensarios que lleven el olor de Cristo a otras personas en todo lugar y en todo momento. La Biblia es la verdad de Dios. La Biblia ha pasado por una cantidad de cosas en el tiempo. Han querido quemar los libros al principio, quemaban los rollos del Evangelio, de las Escrituras. Quisieron destruirla de todas las formas posibles. Cuando llegaron los medios más sofisticados de la ciencia, intentaron también destruir sus verdades eternas. Sin embargo, no han podido hasta el día de hoy desvirtuar las Escrituras. Por eso, un verdadero siervo de Dios sabe que la Escritura es autoritativa, que es veraz, que es suficiente y con eso no necesita nada más. Su mensaje será conforme a esa palabra de Dios. ¿Cómo lo hace? Con sinceridad, con transparencia. Cada uno de nosotros es responsable para ver si la palabra de Dios se está adulterando o no. Algunos en Corinto no estaban pasando por el sedazo del carácter y el mensaje de aquellos que hablaban en contra de Pablo. Pablo dice, a diferencia de ustedes que tergiversan, que tuercen, que mezclan la palabra de Dios, nosotros hablamos con sinceridad. Nadie nos puede acusar de que estamos haciendo algo incorrecto. En segundo lugar, un verdadero siervo de Dios es consciente que su ministerio y mensaje viene de Dios. Fíjense,
como de parte de Dios. La procedencia del mensaje no es del corazón humano, ni es de alguna escuela intelectual, ¿verdad?, que se ha formado aquí en esta tierra. No se trata de lo que los hombres pensaron hacer, sino se trata de lo que Dios reveló. Y la revelación de Dios está en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Pablo dice, nosotros hablamos como de parte de Dios, entendiendo que Dios es el autor de la palabra. Un verdadero expositor de la palabra está apercibido que su ministerio y mensaje tienen su origen en Dios, como lo va a decir en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, viene de Dios. Dios es el origen de esta palabra. Y por tanto el mensajero sabe que fuera de lo que Dios ha dicho no tiene nada que decir. Fuera de lo que Dios ha dicho no tiene nada que decir. El que es llamado a este ministerio es consciente que ha sido llamado, encomendado y enviado por Dios a proclamar solo el mensaje que viene de Dios y cumple el propósito de Dios. Nosotros somos simplemente portavoces, nada más. El autor es Dios. El contenido de ese mensaje tiene que ser entonces Dios. Y la gloria tiene que ser entonces solo para Dios. De Dios se deriva el mensaje que está predicando. Y como embajador de Cristo tiene que ser su fiel representante. Esto también significa que siendo Dios el que lo envía, es también Dios el que lo autoriza y capacita con poder. Pablo le va a decir a los tesalonicenses, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. De esta misma manera hablamos, no otra cosa que la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. A algunos les aburre, dicen, no, es aburrido porque una vez alguien dijo, solo en la Biblia no tiene gracia esa iglesia. Solo en la Biblia. Nosotros queremos otra cosa, nosotros queremos entretención, nosotros queremos algo más. Y la pregunta es, ¿necesitamos algo más fuera de la palabra de Dios, fuera del Evangelio? ¿Necesitamos algo más? Si quieren entretenerse, pueden ir a un circo, ¿verdad? Pero la iglesia tiene otro propósito. La palabra de Dios procede de Dios y por eso entonces debe ser proclamada consciente de que somos responsables frente a lo que Dios ha revelado. Esto es muy diferente a lo que hacían los falsos profetas que estaban atacando al apóstol Pablo. Ellos falsificaban el Evangelio, no podían realmente hablar como si Dios los había enviado porque no hablaban la palabra de Dios, así de simple. No hablaban la palabra de Dios. Pablo sí, y sus colaboradores, como de parte de Dios. En tercer lugar, el siervo del Señor Jesucristo sabe que realiza su ministerio siempre delante de Dios, como de parte de Dios y delante de Dios. El pastor Michelén dice en su libro, aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, hay una sola persona en el auditorio que debe estar de acuerdo con nuestra predicación. Una sola persona a quien debemos procurar agradar y cuya opinión vale más que la del mundo entero. ¿Fue Dios quien le confió a Pablo el ministerio de proclamar el Evangelio? Él es quien prueba o pesa los corazones, por tanto era solo Él a quien el apóstol quería agradar, solo a Él. Esta convicción fue para Pablo una muralla de protección que lo guardó del error y de las malas motivaciones, termina diciendo el pastor. Esta fue una muralla, una convicción para Pablo que fue una muralla de protección que lo guardó del error y de las malas motivaciones. Pablo siempre estaba pensando, estoy delante de Dios, Dios está presente en todo lugar, el Señor sabe lo que yo estoy diciendo, sabe también la intención la motivación con la cual la estoy diciendo. ¿Quién puede evaluar adecuadamente un ministerio de la palabra? Solo el dueño de la palabra. Y Él está presente en todo momento y en toda circunstancia. No podemos tratar de aparecer delante de Dios como personas muy piadosas porque Dios conoce claramente el corazón y sabe aún las motivaciones con las cuales hacemos las cosas.
El mismo que nos envió a predicar su palabra es aquel delante del cual realizamos nuestro ministerio. Y eso implica una gran responsabilidad. Pablo tenía un alto sentido de responsabilidad para con Dios y se daba cuenta de que nada se podía ocultar a la mirada de Dios. Por eso, entonces, es que cuando le escribe a Timoteo, en sus últimas palabras, porque en realidad Pablo estaba a punto de morir, él lo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué es lo que dice Pablo? A ver, si tengo una sola cosa que decir en el momento en que estoy expirando, a decir en otras palabras, ¿qué diría? ¿Cuál sería el legado, el mensaje que le dejaría a la persona, a las demás personas que están ahí alrededor de él? En este caso, a aquel que había sido su discípulo, ¿cierto? Durante muchos años. ¿Qué sería lo último que le dijera? Y Pablo dice de la siguiente manera a Timoteo: te encarezco delante de Dios, miren, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ese es el último mensaje de Pablo. Ese, como decía el profesor de homilética del Instituto Teológico, es como con el último aliento que Pablo está diciendo: esto es lo que yo quiero, que prediquen la palabra. Pero ojo con esto, Timoteo, lo haces delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cuidado con esto, si hay alguien a quien tienes que agradar, es solo al Señor, porque Él te llamó, es su palabra, es su obra. Y entonces tú tienes que cumplir el mandato que el Señor te entregó. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Delante de Dios estamos siempre. Nosotros podemos, o ustedes pueden tener una percepción de un siervo de Dios de una u de otra manera, pero ustedes no conocen, ¿saben qué cosa? El corazón. Pero Dios sí conoce el corazón. Y ahí es donde está la importancia que nosotros como siervos de Dios tenemos que entender claramente. No podemos decirles a ustedes una cosa y vivir otra cosa distinta. La motivación de nuestro corazón debe ser concordante con lo que Dios ha establecido en su palabra. No significa que el que está delante ya ha llegado a la perfección absoluta, sino significa que tratamos de decir lo mismo que son nuestras motivaciones internas del corazón, porque delante de Dios no solo están nuestras palabras, sino también nuestro corazón. Entonces Pablo está diciendo, nosotros hablamos delante de Dios y no tenemos que darle cuenta a ustedes. Ustedes están evaluando mi ministerio de una forma totalmente antojadiza. Ustedes no saben las motivaciones de mi corazón, más aún, ustedes han visto lo que Dios ha hecho y sin embargo, a pesar de eso, están tratando de destruir este ministerio que viene de Dios y que se realiza constantemente delante de Dios. No somos responsables delante de una denominación determinada, no somos responsables delante de una asamblea determinada, somos responsables delante de Dios, porque Dios es el que evalúa también este ministerio. Siempre estamos expuestos delante de Dios y por ello a Él debemos buscar agradar a realizar nuestro ministerio. Un día tendremos que dar cuenta de ello. Un día debemos presentarnos delante del Señor y esto no es poca cosa, cuidado con eso. Un día tenemos que presentarnos delante del Señor y responder si hemos cumplido el ministerio que se nos ha sido encomendado. Nosotros no hablamos para que la gente acepte lo que estamos diciendo. No hablamos para que la gente, y aquí, como dice el apóstol Pablo al final de su carta en 2 Corintios, no para que la gente nos ame más. Porque aunque amando más, dice él, seamos amados menos. Sino para que Dios sea exaltado, para que su palabra en toda su pureza se entregue tal como debe ser entregada. Hermanos, en el día de hoy hay un movimiento que ha sido del Señor sin duda, que ha vuelto a la iglesia o nos ha despertado y nos ha dicho volvamos solo a la Escritura y a la centralidad de Cristo. Hace muchos años atrás el Señor levantó a un hombre como Paul Washer para decirle a la iglesia que estaba equivocado, que estaba yendo por caminos torcidos, y a muchos otros. Y en el día de hoy hay muchos otros que el Señor ha levantado para decirnos
estamos equivocados, volvamos solo a las Escrituras. Pero principalmente, para que la iglesia pueda funcionar adecuadamente se necesitan líderes espirituales, siervos de Dios, que no tergiversen las Escrituras, que no mezclen el Evangelio, la verdad con la mentira, que no hagan un sincretismo y que tampoco entonces puedan hacer su ministerio para hacer cosquillas a los oídos de la gente, para que la gente los acepte de buenas a primeras. Notemos lo que el mismo Pablo le dice a los tesalonicenses en el mismo texto que estamos citando hace un momento atrás. Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No para agradar a los hombres, sino a Dios. Allí está la esencia de lo que estamos diciendo. Y Dios sabe que cuando nos paramos aquí, si estamos torciendo, tergiversando, acomodando, diluyendo, ablandando, quitando, añadiendo su palabra o no. Dios sabe perfectamente eso. Necesitamos ser veraces, necesitamos entregar todo el consejo de Dios, como Pablo lo hizo a los hermanos cuando se despide de los hermanos de Éfeso, de los líderes de Éfeso en Mileto, les dice que él no rehuyó enseñarles todo el consejo de Dios. El consejo de Dios porque es la palabra de Dios y delante de Dios porque delante de Él estamos expuestos cada vez que nos paramos aquí a hablar de Cristo. Y finalmente, en cuarto lugar, el siervo del Señor entiende que su ministerio se realiza en Cristo. Hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Esto significa que el que expone las Escrituras lo hace en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, en el poder de Cristo y como portavoz de Cristo. Reitero, esto significa que el que expone las Escrituras lo hace en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, en el poder de Cristo y como portavoz de Cristo. Nada más. Es un siervo, un doulos, como dijo Pablo en el griego, un esclavo, sin derecho, sino solo para transmitir la verdad de Dios. Nada más. ¿Y cuál es la verdad esencial de las Escrituras? El Evangelio de Jesucristo. Para eso fuimos llamados. Y Cristo entonces debe aparecer en todas las exposiciones de las Escrituras que hagamos. Cristo debe ser exaltado porque el mensaje, el centro del mensaje es Él. Porque la razón de ser de la iglesia es precisamente Él. Por eso cuando nos reunimos aquí a ser expuestos a las Escrituras, somos expuestos también a Cristo, a su obra suficiente, a lo que Él hizo en la cruz por nosotros sin tener por qué hacerlo, al hecho de que Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar, al hecho significativo que Él tomó nuestro lugar y fue nuestro sustituto en esa cruz, que derramó su sangre para que nosotros pudiésemos tener la esperanza cierta de compartir alguna vez eternamente con Él. Se trata de Cristo. Es imposible realizar un ministerio como al que el siervo de Dios es llamado separado de Cristo. Es imposible. Recuerden lo que Él mismo dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Separado de mí, nada pueden hacer. Por eso es que no se trata solamente de una hora que estamos exponiendo las Escrituras aquí, además de todo el proceso de haber pasado horas, ¿cierto?, pensando de qué manera podemos, dividir el texto bíblico, cómo podemos extraer lo que realmente dijo el autor inspirado por el Espíritu Santo y de qué manera debemos exponerla posteriormente, no solo eso, sino también de nuestra comunión con el Señor. Porque la comunión íntima con el Señor es la que forma nuestro carácter espiritual. Esto no se enseña en los seminarios, no puede ser enseñada en los seminarios. En los seminarios no transforman, no son fábrica de pastores como la gente piensa. No, el que hace un pastor es el Señor. Y lo hace en la intimidad con Él. Lo hace en la reflexión, en la meditación, callada de su palabra cuando nadie está presente. Porque ahí no tenemos que impresionar a nadie, ¿verdad? Se hace en la soledad para que después en público pueda exponerse eso de una manera clara y contando con el poder del Señor. Es solo en Él, con su autoridad y poder, que es posible. Pablo había dicho, para esto, ¿quién es suficiente? Solo aquel que está unido vitalmente a Cristo, en una relación verdadera con Cristo por medio de la fe.
Solo aquel que ha llegado al arrepentimiento y a la fe y a la convicción de su condición delante de Dios. Solo aquel que tiene una relación viva todos los días con el Señor Jesucristo. Solo aquel que desea sinceramente estar buscando su presencia, recibiendo su palabra, siendo transformado en el proceso. Solo aquel que está orando y meditando cada día, él puede ser una persona que tiene la autoridad para poder entregar el mensaje de Dios. No es nuestro poder, no es nuestra sabiduría. Recuerden que Él les dijo a los corintios en su primera carta que su mensaje no tenía que ver con la sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De eso se trata. De eso hablamos. No hablamos de nosotros, no hablamos de las anécdotas que tuvimos, ¿cierto? No hablamos de los chistes ni para entretener a las personas, sino de lo que Dios ha hecho en Cristo. Allí está la esencia del mensaje. Y esa es nuestro llamado. Consiste en eso. Ve y proclama la verdad que yo te he entregado. Cada siervo genuino de Dios es siempre consciente que no es más que un vaso de barro, como va a decir más adelante Pablo, en el cual Cristo ha depositado su tesoro, el Evangelio, y por medio del cual puede esparcir su aroma de salvación y transformación a otros. Todo se trata de Cristo, nuestra vida, nuestro mensaje, nuestro propósito, todo se trata de Él y nadie más que de Él. Si es que durante mucho tiempo nos acostumbramos a las anécdotas y a los chistes y a las cosas que nos divertían, nosotros podemos evaluar nuestra vida y ver que eso nunca transformó nuestra vida. Solo nos entretuvo un momento. Pero la palabra de Dios y el mensaje de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros, eso es un mensaje transformador, que cambia nuestro carácter, que nos va moldeando, que va quitando toda impureza como el alfarero al moldear el barro, y entonces nos va transformando en verdaderos hijos de Dios y en verdaderos receptáculos del mensaje que Él nos entregó para ser sus portavoces. Pablo responde de esa manera a sus críticos, y la verdad es que es un buen parámetro para evaluar quién viene con un mensaje de Dios y quién no lo hace. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque todo en la iglesia no se trata de los hombres, sino se trata de Cristo, de su obra, de su poder, de su autoridad, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Todo se trata de tu palabra, no de la nuestra. Todo tiene que ver con lo que tú has revelado, no lo que a nosotros, lo que nosotros queramos decir. Todo se trata de que tu nombre sea exaltado, de que las personas puedan amarte, seguirte y servirte. Señor, gracias por tu palabra, porque sin tu palabra entonces inventaríamos cada uno lo que quisiéramos. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando se levantan falsos apóstoles o falsos profetas o falsos maestros dentro de la iglesia, donde quieren tergiversar el mensaje, muchas veces destruyendo el carácter de los siervos tuyos o simplemente destruyendo el mensaje directamente. Padre, gracias por lo que Pablo nos deja.